aún materia de investigación por la policía. Conversamos esta noche con el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas noches, Álvaro, y gracias por la invitación y el espacio. ¿Qué lectura tienen allá en el Partido Republicano respecto a lo que pasó con Patricio Fernández? La conmemoración de los 50 años y una entrevista que finalmente lo deja inhabilitado prácticamente por las organizaciones. Bueno, vemos cómo el Partido Comunista finalmente logra imponer su visión sobre un hecho histórico, logra acallar a quienes ni siquiera pensaran distinto al Partido Comunista. No, nadie podría calificar a Patricio Fernández como alguien que piensa muy distinto, tiene una visión muy distinta de los hechos ocurridos entre el 70 y el 73 a lo que tiene el Partido Comunista, pero si no se alinea con la verdad oficial que el Partido Comunista impulsa, lamentablemente va a quedar fuera. Esto fue un gallito, creo yo, entre visiones más revisionistas y visiones menos revisionistas, como la que representa el Partido Comunista, y finalmente ganó y se impuso el Partido Comunista en esto. ¿Cómo se imaginan ustedes que va a ser esa conmemoración de los 50 años? ¿Van a participar si los invita el presidente, por ejemplo, a la moneda? Va a depender, por supuesto, de las condiciones en las que se dé esa invitación. Hasta el momento nosotros no hemos sido invitados ni considerados en ningún acto oficial al respecto. Creemos sí que en la medida que se garantice que todos quienes tienen una visión al respecto, que han estudiado el tema o que lo vivieron incluso, puedan manifestarla sin vivir el escarnio público que vivió Patricio Fernández, liderado por el diputado Boris Barrera del Partido Comunista. Si es que esas condiciones están, nosotros vamos a participar, por supuesto, pero si se va a imponer la tesis del Partido Comunista, que es llamar negacionista a todo lo que no comparten ellos, o de censurar a todo aquel que piensa distinto, lo más probable es que nosotros no estemos presentes. ¿Con Patricio Fernández se reunieron porque él se juntó con algunas directivas políticas? No sé si se habrá reunido con la directiva del Partido Republicano, no podría confirmarlo, pero por lo menos con los diputados del Partido Republicano nunca se reunió. Ya. Y respecto al tema de fondo, ¿no?, que tiene que ver con esta separación que hace entre el golpe y las violaciones que vinieron después, ¿qué piensan ustedes ahí en el Partido Republicano? Con respecto, por ejemplo, al golpe. Digamos, a la justificación o no del golpe. O sea, yo primero le puedo transmitir cuál es mi visión personal. Y es un hecho que a mí no me tocó vivir y que no afectó directamente a mi familia ni en uno ni en otro sentido. Mi familia no fue, por ejemplo, como ocurre con muchas familias violentadas durante el gobierno de la OPE. Mis papás eran campesinos que vivían en el norte de Melipilla, pero tampoco fueron violentados durante el gobierno militar. Así que yo no tengo, por así decirlo, mi corazón puesto en este tema. Pero entiendo profundamente a quienes tienen el dolor de haber sido perseguidos durante el gobierno López y quienes fueron perseguidos durante el gobierno militar. A ni uno ni a otro yo podría juzgar. Y creo que desde ahí nosotros tenemos que partir viendo este tema. Hay quienes tienen dolores familiares involucrados, hay quienes vivieron y pasaron miedo entre el 70 y durante el gobierno militar, por supuesto, también. Y a ellos yo no los voy a juzgar. Ahora, saliendo un poco de mi visión personal, lo que nosotros buscamos es que exista libertad para poder hablar del tema, en que no existan censuras previas, en que todos quienes tienen una verdad que transmitir, que han estudiado el tema y que lo vivieron, puedan hacerlo. Nuestra visión, ya más en particular a los hechos ocurridos durante el gobierno de la Unidad Popular, nosotros consideramos que es uno de los peores gobiernos que ha vivido nuestro país, así lo dice en las cifras, así lo dice quienes lo vivieron, y que, tal como también lo decían incluso personeros de la democracia cristiana en aquellos años, como era el expresidente Frei Montalva, como era el futuro presidente después, Patricio Aylwin, ellos decían y sostuvieron, por lo menos hasta octubre del 73, que la intervención de los militares para solucionar el problema de crisis democrática que vive el país era necesario. No lo decíamos nosotros, lo decían ellos mismos. Ahora, tampoco es para celebrar el golpe, me imagino. ¿O hay sectores del Partido Republicano que lo van a celebrar? No, yo creo que todos los momentos históricos de nuestro país se conmemoran, se recuerdan, así como el 11 de septiembre, como la Unidad Popular y el gobierno militar, como también podemos tener una visión respecto a los hechos ocurridos en 1925 en nuestro país, a la Guerra Civil del 91 en el siglo anterior, a la Guerra del Pacífico. Todos son hechos que fueron determinando lo que somos hoy día. Hay que recordarlos y hay que estudiarlos, pero para hacerlo bien no puede haber ninguna visión censurada de antemano. Lo llevo al presente. A propósito del caso Convenios y todas las derivadas, ¿va la acusación constitucional contra el ministro Montes, contra el ministro Jackson? ¿En qué están los diputados republicanos en ese sentido? Tal como lo hicimos con la acusación de la ministra Isquia Siche en su momento, después con la acusación del ministro Jackson, y como lo habíamos hecho con la eventual acusación a la ministra de Salud, nosotros hemos iniciado un proceso de estudio profundo de los hechos. Y nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario, porque como hemos visto, a medida que pasa el tiempo,
que ni siquiera estamos hablando a medida que pasan las semanas, a medida que pasan las horas, vamos encontrando nuevos antecedentes que justificarían, por lo menos esa es la visión que tengo yo, una acusación al ministro Montes. Creo que él no tiene forma de excusar su responsabilidad por no saber lo que estaba ocurriendo dentro de su ministerio, y también en contra del ministro Jackson, donde estamos descubriendo que también en su ministerio habían hechos que pueden ser altamente cuestionables, y él es el líder político del partido hoy día, que es Revolución Democrática, que está involucrado en todos los niveles en estos eventuales casos de fraude al fisco. Así que va avanzando el estudio, y cuando lleguemos a una convicción total de que deben ser acusados uno o ambos, lo vamos a anunciar. ¿Cuánto influyó en la acusación o en el estudio contra el ministro Montes lo que pasó el día lunes en la Comisión de Vivienda, donde él dice esto se viene haciendo desde el gobierno de Piñera? No influye tanto en el análisis de los hechos, porque lo que él sostuvo en ese momento era claramente falso, tanto así que él tuvo que salir a explicarlo y a ratificar que los hechos investigados ocurrieron y han ocurrido durante este gobierno. Pero sí, por supuesto, también nos muestra una predisposición de tratar de culpar a cualquier otra persona, de tratar de culpar incluso a la empedrada. Hemos visto quienes han tratado de culpar al Estado subsidiario de que ocurran estos delitos, cosa que a mí me parece, la verdad, ridícula. Pero yo creo que más que nada habla un poco del nivel de desesperación que existe dentro del gobierno, que no hayan cómo explicarlo. Y lo mejor es que de una vez por todas el ministro y también el propio presidente hable con la verdad. Nos enteramos hace cuánto rato, hace muy poco tiempo, que el presidente sabía con 10 días de anticipación de estos hechos. ¿Por qué no lo dijo desde un principio? A propósito del oficio de la diputada Giovanna Ahumada, ¿no? Exactamente, oficio que ya se había hecho en diciembre del año pasado. O sea, si lo sabía 10 días antes por el segundo oficio que se envía, yo me pregunto, ¿el presidente Gabriel Boric lo sabía en diciembre? ¿El presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Mirosevich, lo sabía? Yo creo que no podían menos que saberlo. Entonces, hay demasiadas dudas todavía, por eso hemos esperado para anunciar finalmente si vamos a acusar o no y a quiénes vamos a acusar constitucionalmente, porque puede que incluso acá termine habiendo más responsables que los que hoy día podemos vislumbrar. Ahora, convengamos que la cantidad de oficios del Parlamento son miles. Que sepa exactamente el detalle el presidente, también hay una distancia respecto a eso, ¿o no? Sí, pero me llama la atención que justo este oficio él reconozca que lo conocía. Lo conversábamos fuera de pantalla. El Partido Republicano, nosotros hemos enviado más de 13.000 oficios en un poquito más de un año de ejercicio de nuestra labor fiscalizadora en el Congreso, de los cuales menos de 4.000 han sido respondidos. Justo el presidente conocía de este oficio. Creo que ese fue un tremendo error por parte del presidente, que abre muchas más preguntas que las respuestas que él trató de dar. La UDI anunció que no va a aprobar ninguna partida presupuestaria de desarrollo social hasta que se vaya el ministro Jackson. Derechamente, ¿ustedes están por una salida parecida? No lo hemos discutido, creemos que no están hoy día las condiciones para condicionar la aprobación del presupuesto del próximo año a la permanencia no del ministro. Creo que la responsabilidad del ministro, primero, si el presidente la quiere tomar, la va a tomar. Y si es que el presidente no va a hacer efectiva la responsabilidad del ministro Jackson, y nosotros consideramos que hay que hacerlo, no vamos a amenazar con votar o no votar la ley de presupuesto, sino que vamos a presentar una acusación constitucional. Creo que eso es lo que corresponde en estricto rigor. Diputado José Carlos Mesa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tele 13 Noche. Muchas gracias a usted. Que esté bien.